Muy buenas noches a todos ustedes, acá comenzando con la transmisión que se hace casi cada martes de esta primera mitad del año, invitándolos pues a participar en esta nueva transmisión en vivo desde Facebook y otros canales más que tenemos de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de gestión de proyectos Pinbox esta edición, ¿no? Así que espero que les guste, sea de su agrado, sea de interés, les parezca muy útil, sea pues una tarde o casi una noche bastante divertida, de aprendizaje, de conocimientos, intercambio de conocimientos, que muchos de ustedes también preguntan por estos canales. Sé que les va a parecer muy interesante desde nuestra empresa Productiva Consultoría. Espero pues les guste estas transmisiones que estamos realizando y que sea pues de mucho interés para ustedes. Sé que estamos pues en unas actividades, ya se acaba esta primera mitad del año, estamos ya a unos días del 28 de julio y pues ustedes pues también tendrán sus planes, ya estarán pensando qué hacer con este fin de semana largo para aquellos que trabajan en el sector público, que tienen el viernes feriado, viernes, sábado, domingo, un feriado largo. Y aquellos que de repente no les van a dar pues libertad el viernes, de todas formas pues disfrutar pues unas fiestas patrias diferentes a otras que otras hacen, ¿no? La gestión de proyectos es una herramienta, una metodología muy consistente para gestionar proyectos grandes, de mucho tamaño, muchas especialidades, complejos. Entonces ahí pues excelente poder utilizar esta metodología. Así pues, un rato estoy viendo. Muy bien, sí, estaba verificando en la otra señal que estamos también transmitiendo, preparando para otras transmisiones que vamos a realizar, otros canales, estamos revisando la grabación, disculpen la distracción. Bueno, en todo caso los invitamos a que ustedes pues puedan plantear preguntas, consultas, dudas sobre el tema que quieran pues ustedes levantar sobre estos temas de gestión de proyectos. Gestión de proyectos es una metodología que ya tiene tiempo en el mercado, es la metodología más famosa y la de mayor personas que se encuentran involucradas en esta. Hay otras más, claro está, pero esta es la más popular, la más conocida, donde hay mucha experiencia detrás, muchas personas participan. Sé que a ustedes les va a parecer muy interesante esta metodología. Entonces, vamos a ver cómo las organizaciones necesitan de proyectos. Hay organizaciones grandes que gestionan múltiples proyectos, que tienen muchos proyectos en su cartera, que tienen que ejecutarse en un tiempo determinado con un presupuesto definido. Entonces vamos a hablar un poco de eso. También vamos a participar, ya se están uniendo a esta transmisión en vivo. Sé que a ustedes les va a parecer muy interesante. No duden en preguntar, en hacer consultas, en hacer las preguntas del caso, porque de esa forma nosotros podemos absorber sus dudas y colaborar pues en esa transmisión. Voy a colocar, se me movió el micrófono, vamos a colocar el celular en vibración para que no nos distraiga mientras hacemos esta transmisión. Ha sido unos días bastante fríos esta semana que pasó, ha sido bastante frío. Muchos alumnos que tengo que vienen de la ciudad de Trujillo, vienen acá a Lima para algunas capacitaciones que dicto, me decían, Lima está más frío de lo normal, me decían, ¿no? Incluso me parece por ahí que han pronosticado que podemos llegar a 12 grados en la noche, así que abríguense. Un resfrío puede perjudicarlos. El tema de la humedad es lo que perjudica acá en Lima, ¿no? Y eso es algo que debemos tener presente pues en el momento de salir a la calle en las mañanas cuando salimos, ¿no? Bueno, se nos han unido, hola
Luis Guevara y Cristian Tazaico se han unido acá a la transmisión en vivo. Vuelvo a repetir, si tienen dudas, consultas, pues no duden en hacernos las preguntas para poder interrelacionarnos, comunicarnos, absorber consultas y dudas y de alguna manera pues mantener una comunicación con ustedes. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con la transmisión. Vamos a empezar con los temas. La gestión de proyectos, el PMBOK, esta edición ha cambiado en relación a la quinta edición. Los cambios es en el título de las áreas del conocimiento. Las áreas del conocimiento han cambiado, no en el sentido estructural, sino han cambiado el nombre para hacer más explícito lo que tratan de transmitir. Las áreas del conocimiento, por ejemplo, la gestión del cronograma, antes se llamaba gestión del tiempo, pero ahora se llama gestión del cronograma. También en otra área del conocimiento que ha cambiado su nombre, antes estaba circunscrito al recurso humano, la gestión del recurso humano, y ahora en cambio el área del conocimiento es la gestión del recurso a secas, porque ahora lo que buscan es gestionar los recursos en general, ¿no? Hablamos de los materiales, herramientas, útiles de trabajo que se utilizan en un proyecto, y también incluido está el recurso humano. El recurso humano también, ¿no? Por ejemplo, el recurso humano hay que contratarlo, hay que capacitarlo si es que es necesario, ¿no? Facilitarles, ¿no? Hacer el contrato, por ejemplo, ¿no? Y luego gestionar el proyecto, gestionar sus alcances, sus rendimientos, sus compromisos, y finalmente reubicarlo a otro proyecto, o en todo caso estaríamos en todo caso trasladándolos o desvincularlos con el proyecto, ¿no? Que es otra acción que puedes hacer dentro de la gestión de recursos. Buenas noches, Raúl Vázquez, ¿no? Así que eso en cuanto a áreas del conocimiento, ¿no? Y también algunos procesos han cambiado su nombre, como es usual en estos últimos tres ediciones de la gestión de proyectos. También se ha reeditado, se ha reescrito los nombres de los procesos para poder reubicarlos en los procesos, en las áreas de conocimiento en las cuales se ubican, o en todo caso para hacer más explícito las actividades que hace ese proceso. Como ya lo comenté en videos anteriores, la gestión de proyectos lo que busca es gestionar mediante buenas prácticas que se han ido registrando a lo largo del tiempo, validadas por varios especialistas, personas que participan amablemente en la revisión y la elaboración de este PMBOK, y obviamente logrando de esta forma tener un conjunto de buenas prácticas que es aceptado por un grupo de personas o de profesionales que están ligados a esto, ¿no? Saludos también a Raúl Vázquez, saludos. Entonces, es recomendable la gestión del PMBOK porque me ayuda a gestionar proyectos de gran tamaño, proyectos donde hay muchas especialidades, proyectos donde es complejo la intercomunicación en la relación de personas, por lo que hay diferentes especialidades. Al haber una metodología que los unifica, facilita la comunicación entre las personas, aquellas personas que están dedicadas a esta metodología, pues tenemos un lenguaje común por el cual podemos comunicarnos de una manera ágil, ¿no? Me han comentado muchas veces, ¿qué pasa si lo hacemos y aplicamos la gestión de proyectos a pequeños negocios? Se puede hacer, pero hay que conocer muy bien la metodología para poder usar los procesos adecuados. No digo que no se pueda, sí, pero si no sabes customizar las áreas del conocimiento o los procesos que tú vayas a utilizarlos, ¿no? Entonces estarías haciendo burocracia, te estarías complicando la vida con procesos que de repente no son necesarios para el proyecto que estás desarrollando. Por eso es necesario identificar qué procesos son los más adecuados. No todos los procesos, por ejemplo, el proyecto más grande que hasta cuando se construyó el Westin fue el caso Westin, en el hotel que se encuentra en la avenida Javier Prado. Fue un hotel que usó la metodología PMBOK para poder gestionar el proyecto, ¿no? Entonces, pues, saludos Esaú Cornejo, ¿no? Bienvenido a esta transmisión en vivo
esa transmisión en vivo que estamos realizando, ¿no? Entonces, como les decía, el Westing fue el proyecto, en ese momento que se hizo el Westing, fue el proyecto que usó la metodología PMBOK y no usó los 47 procesos que en ese momento estaban vigentes, los 47 procesos de la gestión de proyectos, usó mucho menos, según tengo entendido, 37 procesos, 36 procesos aproximadamente. Entonces, como pueden entender, a pesar que fue un proyecto muy grande, muchas especialidades, en tiempo y duración y complejidad bastante grande, de todas formas el Westing no usó los 47 procesos que en ese momento estaban vigentes, ¿no? Entonces, ustedes, si hacen proyectos más pequeños, de información, de repente implementar un RP, implementar proyectos de repente de tecnología de la información o de diferente especialidad, ingeniería civil de repente, no necesitas usar todos los 47 procesos, sino tienes que escoger qué procesos son los más adecuados para tu gestión, ¿no? Otro tema que de repente podríamos saber, vamos a revisar los temas que tenía acá, por ejemplo, los fundamentos. Dentro de los fundamentos, pues justo recordando, con la ayuda a memoria, recordando los temas, uno de los fundamentos de la gestión de proyectos hablan bastante en esta sexta edición de la conciencia política, que es entender los hilos que hay detrás de cómo se gestiona la autoridad, el poder dentro de un proyecto. Hay quienes tienen la autoridad, hay quienes manejan el proyecto, que tienen una relación completa en el proyecto, tienen una autoridad y tienen, ¿cómo se llama?, el control de la ejecución de las actividades. Y obviamente las personas tienen que estar atentas a ese poder y tener pues que gestionarse de alguna manera amigable con esta persona que tiene el poder o personas que tienen el poder. Y hay que estar atentos a ello y actuar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, es muy interesante, exige de habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas habilidades que uno necesita para llevarse bien con las personas, para tener relaciones, para lograr objetivos, lograr que la gente se intercomunique, se relacione de manera efectiva y lograr resultados bajo diferentes circunstancias. Recuerden que un tema crítico con las personas es que tenemos diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Esas personalidades hacen que en un proyecto pueda haber conflictos. Esos conflictos son los que justamente generan la demora de los proyectos, que no cumplamos el cronograma, que no cumplemos con el presupuesto establecido y obviamente perjudica la ejecución de los proyectos. También es necesario, esas habilidades blandas se hacen muy importantes porque tenemos que gestionarlas, tenemos que identificar nuestras fortalezas, identificar qué es lo que hacen otras personas, cómo esas actitudes de otras personas nos afectan a nosotros y lograr, con lo que yo sé que soy, con los resultados de otras personas, yo lograr resultados en el proyecto que estoy desarrollando. Esa parte, por ejemplo, de habilidades blandas es muy interesante. Vamos a tener un taller justo de eso el 11 de agosto, ya se acerca, falta poco. Los invito a participar, muy interesante, ¿no? Definir cuáles son las tareas y responsabilidades de un gerente de proyectos. También entender por qué fallan los proyectos y cómo evitarlos. ¿Por qué fallan los proyectos? Una pregunta, como les decía, el tema de los temperamentos. Gran parte de los problemas que se dan es justamente por comprender las personalidades. Por ejemplo, para esta experta, hay una experta argentina que habla mucho sobre gestión de proyectos. Ella afirma que la razón por la que los proyectos no dan resultado, fracasan, es porque no tenemos un alcance adecuado, o sea, no hemos definido un alcance adecuado. O sea, elaborar el EDT, cada componente del EDT tiene que tener su diccionario de EDT. En ese diccionario está definido qué contiene cada actividad o cada
entregable que debemos tener, que nos hemos comprometido a entregar al final durante el desarrollo del proyecto. SDT está acompañado, tiene un alcance, ¿no? El enunciado del alcance tiene, ¿cómo se llama?, el entregable, y tiene asimismo, ¿cómo se llama?, tiene asimismo el diccionario LDT. Preguntas. ¿Usted cree que el trabajo en equipo es fundamental para hacer un proyecto? Por supuesto, es necesario practicar el trabajo en equipo para ejecutar el proyecto. Como les he comentado, una de las razones por las cuales falla un proyecto, uno es la personalidad de las personas. Otro es que no has elaborado correctamente el alcance del proyecto. ¿Y por qué a veces no se hace el alcance del proyecto como debe ser? Es justamente por las personalidades de las personas. Cuando uno aprende a trabajar en equipo, lo que logra es, ¿cómo se llama?, gestionar de una manera correcta las personalidades de las personas para poder lograr resultados, ¿no? Bienvenida a Rebeca Curo, no me había dado cuenta que se había unido a nuestra participación. Bienvenida a Carla Cosquillo, ¿no? Y así, entonces, muy buena pregunta, Mauricio Cornejo, ¿no? Así que les comento, sí, las personalidades son importantes, pero eso se va obteniendo con la práctica. Uno, cuanto más proyectos participa, aprende a cómo participar en un proyecto, cómo integrarse en un proyecto, qué debe entregar, a qué le debe dar prioridades. Había que calentar la garganta. ¿Qué es lo que debes entregar? En todo caso, cuando uno va teniendo las prácticas con los proyectos que uno va participando, ya comienza a anticiparse, ¿no? Ya empieza a saber qué más uno puede. Bienvenido Nilton Román, ¿no? Bienvenido Nilton Román, disculpen, a veces hay que estar moviendo la barra de participantes para poder estar atentos quienes están integrándose con este video. Entonces, como les decía, la participación de los proyectos, integrarse en las actividades, ¿no? Uno aprende a conocerse, aprende a entender qué relaciones tiene con las personas, y además uno aprende a identificar qué efectos tienen sobre otras personas, y esas personas también cómo te afectan sobre tu comportamiento. Tú puedes tener comportamientos de cualquier tipo, cualquier forma, cualquier perfil de personalidad, ¿no? El asunto es cómo te integras a ese conjunto de personas que estás trabajando. Definitivamente, si tú ves que no es posible, que es muy difícil, muy complicado la integración con las personas en el proyecto, lo más recomendable de repente sería dar un paso al costado, si es que consideras que no es posible manejarlo, ¿no? Sin embargo, con la experiencia, cuantos más años tengas en esta práctica, entonces tú lo que haces, tú ya sabes cómo interrelacionarte y logras, pues, bueno, acá hay un nombre en chino, creo, o coreano, no sé quién será. Bienvenido Marcel Ponce, Henry Montesinos se nos unió, bienvenido a la transmisión en vivo, ¿no? Entonces es el tema en la personalidad, es muy interesante. Siempre preguntan eso en gestión de proyectos, siempre preguntan sobre cómo gestionar nuestras relaciones con las personas en los proyectos. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar. Realmente el tema es, gestión de proyectos, es aprender técnicas para integración, técnicas para alcance, técnicas para cronograma, técnicas para calidad, todo tiene técnicas. Y también asimismo, también hay técnicas para, ¿cómo se llama?, habilidades blandas. En habilidades blandas, que es parte de lo que vamos a hacer en el taller del 11 de agosto, hay una parte en la cual uno lo que hace es define cómo es mi perfil de liderazgo sin presión, ¿no? Hay una encuesta que realizamos, lo llenamos en ese momento, hay una matriz donde analizamos y tenemos un perfil analítico, somos ¿no? De repente directivo, cómo es nuestro perfil sin estrés y cómo es nuestro perfil con estrés. Entonces hacemos 2 veces esta encuesta y podemos tener una idea de cómo es la persona sin estrés y con estrés. Y eso es muy importante, porque
Cuando no tienes estrés, tu forma de actuar, tu perfil de decisión tiene una forma, un perfil particular. Y cuando tienes estrés, cuando hay presión, cuando tus jefes te piden ya de una vez, de repente son muy exigentes en el área, entonces tienes otra forma de actuar, Y esas fortalezas y debilidades que tú tienes ahí vas a presentar. La fortaleza es excelente que la identifiques, pero si te excedes en esa fortaleza se puede ver como una debilidad. Y en el taller vamos a ver vamos a ver esas debilidades, esa fortaleza excedida se convierte en una debilidad y cómo la gestionamos. Una vez que identificamos esa fortaleza y sabemos que esa fortaleza excedida, o en todo caso esa debilidad que se convierte en debilidad, también sabremos entonces cómo gestionarlo. Bienvenido William de la Cruz, bienvenido Alfonso Palacios por esta participación en esta transmisión en vivo. Entonces, nuevamente les vuelvo a lanzar la invitación. Si ustedes creen conveniente, pueden, hacer preguntas mediante este canal, así que podemos comunicarnos de esta manera. Muy bien, entonces, siguiendo con esta explicación de esta transmisión de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, entonces, una metodología, por ejemplo, que les digo que podemos tener acceso es justamente ese perfil de personalidad cuando uno está trabajando bajo presión y otro sin presión. Y eso lo vamos a hacer en el taller, como les decía, pero ya desde ya les puedo dar una información. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que tienen la habilidad de ser directivos, resultados, tendrán un jefe así, ¿no? Resultados, indicadores, resultados, método, y obviamente en el trabajo uno, bueno, si está de buen humor, excelente cuando hace eso, pero cuando se excede, exige, ¿no? Cuando está de buen humor, lo hace bien, la gente también lo asume bien, de repente es directivo, ¿no? Es un perfil directivo, es una persona que se mide por resultados, y de repente es muy probable que sus jefes tengan ese perfil, ¿no? Entonces, pero si esa persona se excede con esa de liderazgo, resultados, indicadores, necesito que me entreguen los resultados de una vez, entonces se le ve como una fortaleza excedida y ya no se ve así, sino se ve a alguien tirano, se ve a alguien que de repente no le importa el resto y es una fortaleza excedida. Y cuando la gente te posiciona como esa fortaleza excedida, entonces pierdes un poco de autoridad con eso, aunque ya no te consideran, obviamente es el jefe y hay que hacerle caso, pero en todo caso las personas prefieren ya no trabajar con él. Por eso, si se han dado cuenta, muchas organizaciones buscan demostrar que el ambiente de trabajo que ellos tienen es el mejor. Por eso hay un ranking de Great Place to Work, donde dice las mejores empresas para trabajar, ¿no? Justamente no es por casualidad, sino por lo que quieren demostrar las empresas, es de que su ambiente de trabajo es un ambiente agradable, es un ambiente que cumple con los estándares mínimos internacionales para demostrar que sus empleos son de lo mejor, ¿no? Justamente es por eso, ¿no? Pero también obviamente hay organizaciones que necesitan demostrar que tienen indicadores, que tienen metas altas, ¿no? Nilton Román nos pregunta, dentro del proyecto, ¿quién es el que tiene la última palabra, el director del proyecto o el sponsor? A ver, primero definamos qué cosa es. El director del proyecto, o gerente de proyecto, o jefe de proyecto, es el encargado de dirigir el proyecto. El sponsor es aquella persona que nos da la autoridad, nos facilita el pago del proyecto, o en todo caso nos da la autoridad política, porque podemos pedir información que de repente es confidencial de la organización, porque de repente es privada, es un proceso confidencial, pero por intermedio del sponsor es que tenemos acceso a esa información, o en todo caso que el proyecto nos pague a tiempo. Justamente nos pagan a tiempo porque el sponsor tiene autoridad sobre eso, nos da la facilidad para poder entregar, para que nos paguen o nos faciliten información. Entonces, habría que preguntar más bien la última palabra, ¿en qué? No, si se trata en cuanto a cambios, contrato de las personas que participan, es muy probable que el director de proyectos tenga la autoridad última en quién contrata y a quién no contrata, ¿no? O en todo caso, qué recurso voy a adquirir para ejecutar ese proyecto. Es muy probable que tenga esa autoridad el director de proyectos. En cambio, el sponsor
él va a tener la autoridad, por ejemplo, sobre los entregables. Es muy probable que él diga, este entregable no va a ir. En todo caso, él da la última palabra en qué entregable va y qué entregable no va. Entonces, yo creo que la pregunta de Nilton va en el sentido, en los niveles dentro del proyecto, la estructura del proyecto. La última palabra del director de proyectos está enmarcada en un conjunto de funciones que él tiene. Y en cambio, el sponsor está enmarcado en otros roles y funciones que él tiene dentro del proyecto. Entonces, cada uno en su nivel que le corresponde en la estructura del proyecto. Esa sería la respuesta para Nilton. Pero muy buena pregunta. Qué bueno que hayan preguntas, porque eso nos demuestra que estamos interactuando. Bueno, ¿qué más podría comentar con esto el sponsor? Por ejemplo, si mañana, por ejemplo, hacemos... En Lima siempre hay dos carreras que se dan al año. La carrera de Nike y la carrera de Adidas, que se hace uno en otoño y otro que se hace en primavera, ¿no? Entonces, en estas fechas, los organizadores pues, de carreras hacen el proyecto de la maratón de Lima, y esta maratón, ¿no? Hay un sponsor que es quien, por ejemplo, la municipalidad de San Isidro, que de repente es el que facilita pues las calles, y de repente el coordinador o gerente del proyecto, que de repente sería de Nike o de Adidas, serían los gerentes de proyectos. Ellos son los que de alguna manera coordinan con los auspiciadores, coordinan por ejemplo con la municipalidad para poder separar las calles, señalizar, ambulancia, poner los chips a las zapatillas, ¿se acuerdan que hay chips a las zapatillas? El arco para medir el tiempo que se demoran las personas en cruzar la meta, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay diferentes niveles de participación. Alfonso Palacios nos pregunta, buenas noches, ¿de qué manera influyen los stakeholders en la gestión de proyectos? ¿Qué es un stakeholder? Castellanizado, significa interesados en la gestión del proyecto. Los interesados en la gestión del proyecto son aquellas personas, instituciones o empresas que se van a ver afectadas positivamente o negativamente con el proyecto. Entonces, tenemos un proyecto, por ejemplo, queremos colocarle, por ejemplo, en las universidades. ¿Quiénes serían los interesados de que haya clases en la facultad, en la universidad? No sé si se han puesto a pensar. Uno de los interesados, porque hay varios interesados, los alumnos por un lado, los profesores por otro lado, pero uno de los interesados en que haya clases en una universidad son las cafeterías. Porque en las cafeterías, cuando hay alumnos, pues hay intensidad, hay bastantes alumnos que van a desayunar, van a almorzar, van a cenar, y obviamente ellos desean tener que haya público para que puedan atender y hacer la venta de sus productos. Pues unos interesados de que haya clases en la universidad, aparte de los alumnos, profesores, están pues las cafeterías, que son las que tienen a los clientes y que están atendiendo, ¿no? Cuando terminan las clases, los profesores felices, ya estamos de vacaciones un rato, los alumnos también, ¿no? Pero las perjudicadas, digamos, desde el punto de vista empresarial, serían pues las cafeterías, que son las que venden servicios permanentemente en las épocas de clase, y se muere cuando no hay clases. Entonces ahí tienes un ejemplo de stakeholders, ¿no? De qué manera influyen. Por ejemplo, otro ejemplo más, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, recuerdo que estábamos coordinando la implementación de un software de, ¿no?, una cafetería, ¿no? Este software, ¿por qué era importante este software? Era porque con eso iban a registrar a los trabajadores de la empresa, era una fábrica, y ¿qué iban a hacer? Los trabajadores iban a venir a la cafetería, iban a registrar su nombre, ¿no?, con su huella dactilar, registraban su almuerzo, registraban su cena, porque era una empresa que trabajaba 2 turnos, y entonces 2 turnos. En la noche también había actividades, pero la cafetería pues trabajaba las 24 horas, ¿no? Y obviamente registraban su entrada con su photocheck o con su huella dactilar. Era importante porque con eso se tenía el registro exacto de cuántas personas venían a almorzar a la cafetería, y de esa forma podían controlar el almuerzo y la comida de los trabajadores, para luego hacer el descuento o en todo caso hacer el presupuesto para abastecer a la cafetería.
Entonces, obviamente, como se habrán dado cuenta, al interesado era la empresa. Los trabajadores, bueno, eran interesados sí, porque con eso sabían el gasto exacto de su presupuesto, pero en todo caso, de repente a quien le podía perjudicar, si es que se puede llamar perjudicar, era que la cafetería pues iba a tener un registro exacto de cuántas personas entraban a comer, a almorzar, a cenar y en todo caso a servirse algún plato, alguna entre comidas, ¿no? De repente, ¿no? algo para servirse. Obviamente todo eso iba a quedar registrado en la base de datos de la empresa y habían varios interesados, los trabajadores, la empresa y la cafetería, tres interesados. Entonces vemos ahí cómo influyen las necesidades, las urgencias, ¿no? de los interesados, el poder y el interés de cada uno, ¿no? Algunos que tendrían poder y tenían interés, hay quienes tenían solo interés pero no poder, y hay quienes tenían interés pero no tenían poder, o en todo caso no tenían mucho interés y no tenían mucho poder, que también podrían haber algunos, ¿no? De repente ahí tenemos los ejemplos que se dan con el tema interesados. También el tema de los stakeholders, podemos ver la selección peruana de fútbol, hay interesados, ¿no? Y hay algunos interesados que tienen poder y tienen interés. De repente Gareca, que todavía no nos dice que si va a renovar contrato o no, pero él tiene el poder y tiene el interés porque él se va a firmar. La Federación Peruana de Fútbol, que también quiere renovar con él el contrato y que se mantenga, ¿no? Tienen el poder, tienen el interés. Los jugadores de fútbol también tendrán ellos el poder y el interés, aunque ellos no, en el tema del contrato no tienen interés, pero no tienen el poder porque ellos no contratan a Gareca. La prensa especializada tiene interés, pero no tiene poder, porque ellos no van a contratar. Tienen interés porque ellos son los que van a llevar la noticia, la van a transmitir, pero ¿cómo se llama? No tienen el poder porque ellos de su bolsillo no va a salir para contratar al entrenador de fútbol. Y así podemos, el hincha peruano tiene interés, pero no tiene poder. Pero también, ojo que en el tema de los stakeholders, los interesados, también tenemos otro detalle. Los interesados pueden cambiar a lo largo del tiempo. O sea, estamos de repente en enero, ahora que estamos en julio, de repente está de esa forma, pero, ¿no? configurada de esta manera, pero de repente el próximo año, cuando ya estemos listos a jugar la Copa América, ¿no? Entonces la prensa podría tener interés, pero también podría poder tener poder, porque recuerden que con las noticias que publica la prensa influye en la población para sacar o poner a algún jugador, para recomendar a alguno u otro. Entonces podría tener poder en los próximos meses cuando juguemos la Copa América, ¿no? A quién poner, a quién no poner. Otros interesados en este fútbol también están, por ejemplo, los auspiciadores que patrocinan a uno que otro jugador y que de alguna manera pues quisieran ver a ese jugador que meta goles, que lo hagan jugar, etcétera, y podrían tener, ahora los jugadores no tienen poder, pero no tienen interés ni poder por el momento, pero el próximo año sí podrían tener poder y podrían tener interés. Entonces, como se dan cuenta, podría evolucionar en el tiempo los intereses y el poder de los interesados en un proyecto. Muy buena pregunta, Alfonso. Ya nos extendimos bastante con esto de los interesados, pero excelente, me parece excelente, y si hay más preguntas, excelente poder participar. ¿Qué más vamos a tocar en este taller? Identificar a los usuarios afectados. Vamos a ver los requerimientos. Los requerimientos, ¿no? En lo que se refiere a... Disculpen un momentito. En lo que se refiere a lo que es identificar requisitos de los intereses, al alcance del proyecto, hay que identificar requisitos. Uno identifica los requisitos, para eso uno con los requisitos elabora pues justamente su alcance, el alcance del proyecto, el enunciado del alcance, perdón. En ese enunciado del alcance uno escribe, redacta, queremos tal cosa, y para ello usaremos tales recursos. Entonces, luego de eso, elaboramos el EDT. Con ese enunciado de alcance, elaboras el EDT, ¿no? El EDT, pues, ¿no? Los componemos, de preferencia de 3 y 5 niveles, ¿no? De arriba hacia abajo, numerado con sus códigos, ¿no? Lo desarrollamos, y con eso nosotros ya estamos listos para elaborar el diccionario del EDT.
Entonces, cuando definimos un buen alcance, tenemos tres componentes: el enunciado del alcance, el EDT y el diccionario del EDT. Con esos tres componentes definimos correctamente, definimos sólidamente un alcance, y con eso podemos desarrollar todo lo que sigue después, ¿no? Bueno, amigos, entonces vamos a continuar la próxima semana, el martes también a esta misma hora, a las 7 de la noche. Los espero, ¿no? Espero contar con su presencia para ese día, ¿no? A ver, Nilton, una pregunta más. Nilton Román, ¿por qué cambian la cantidad de procesos en comparación con la quinta edición? Un proceso de mejora continua, ¿no? Es un proceso de mejora continua. Cada 4 años el PMI considera pertinente hacer modificaciones y cambios con el tema de la gestión de proyectos. Cada año, algunas veces eran 9 áreas de conocimiento, ahora son 10 áreas de conocimiento, ¿no? Antes eran 47 procesos, ahora son 49, y antes eran menos, y así va cambiando. Depende de acuerdo con la experiencia de los involucrados en esta gestión del proyecto, con el conocimiento de los participantes. Así va a ser. Discúlpenme, tiene esto para rato. Cada 4 años esas actualizaciones se cambian, se perfilan, se mejoran, y no creo que eso vaya a cambiar. Así que cada 4 años hay que estar atentos a la nueva versión, y obviamente estar pues permanentemente tratando de cambiar y mejorar, o ellos van a tratar de mejorar, cambiar el PMBOK, y nosotros vamos a tener la obligación de estar actualizándonos con ese nuevo conocimiento que ha sido cambiado y mejorado. Bueno, entonces todo esto y más vamos a ver el 11 de agosto en un taller de 3 días. Son 3 días full day, son sábado, domingo, sábado, donde vamos a aplicar la gestión de proyectos. Es vacantes limitadas, así que los espero que puedan participar. Me gustaría conocerlos a todos ustedes, y nos veremos pues ese 11 de agosto, ¿no? Informes acá arriba, en la parte de arriba pueden ver ustedes, van a observar cómo se llama el contacto. Escríbanos informes@productiva.pe, y les daremos la información del costo del curso, información del expositor y todo lo necesario para que puedan llevar el curso. Si aplican antes de fin de mes, hay descuentos, así que los invito a participar. Marcel nos pregunta: buenas noches, ¿en qué consiste la matriz de trazabilidad requisitos dentro de la validación del alcance? La matriz de trazabilidad lo que hace es identifica a los requisitos, identifica con los procesos y con interesados, y podemos saber exactamente ese requisito, a qué interesado, en qué proceso se encuentra, y podemos con eso garantizar la calidad del proyecto, ¿no? Si hay algún error, alguna falla, algún requerimiento no conforme, si el interesado no está satisfecho, el proceso no tiene la calidad exigida, podemos identificar dónde falló, podemos identificar qué falta, quién es el responsable, y nos ayuda pues a gestionar de una manera correcta el proyecto. Muy interesante tu pregunta, Marcel, espero que te haya servido. Los invito entonces a participar a este taller del 11 de agosto, ¿no? Llamen antes de fin de mes, tienen descuentos, y los quiero conocer pues próximamente en el taller. Entonces el taller escribe a informes@productiva.pe, a informes@productiva.pe para los datos del taller y todo lo demás. Muy buenas noches, amigos, espero verlos. Soy Gustavo Montoya, MBA, ingeniero industrial, y también Licima Black Belt en estos temas. Espero pues conocerlos.